inmediato nos lanzamos con nuestra cadena hermana Telesur. De medios vinculados al golpe contra el presidente Chávez en el 2002 y representantes de los sectores más egoístas y más antidemocráticos de la sociedad venezolana, aquellos que están ocupando el papel que en una democracia normalmente corresponde a los partidos políticos, pero los medios se robaron desde hace mucho tiempo el papel que le corresponde a esos partidos y eso le ha hecho mucho daño a la democracia y nosotros, por supuesto, estamos enfrentados a la dictadura mediática precisamente para preservar y respetar la libertad de expresión y la libertad de asociación y la fortaleza de una democracia como la venezolana. La CIDH se ha convertido en la continua vitrina de los opositores al gobierno del presidente Chávez. Nos preguntamos, ¿quién verifica que estas denuncias tengan evidencia? Porque de lo contrario se convierten en difamación. Y está comprobado que lo que se dice en un medio de comunicación, por más que después se retracten, la respuesta no tiene el mismo impacto. No, por supuesto, se trata de difamación. Yo diría que lo que desfila por la CIDH es la Corte de los Milagros. En general, salvo algunas inocentes o tontas excepciones, es lo peor de Venezuela en vinculación con el tema de derechos humanos, mafiosos de los derechos humanos, muchos de ellos egresados de la American University, que es una de ultraderechistas especialistas en derechos humanos, intereses imperiales, momentos difíciles para los derechos humanos en Venezuela, como fue el Caracazo y como fue el golpe contra el presidente Chávez, se revelaron por su silencio que aturdía. En el momento cuando más se necesitaban, callaron en complicidad con los golpistas. Y en el año 89, ante la más grande violación histórica de los derechos humanos en mi país, pues no hicieron nada. Se callaron y no fueron a la CIDH. No vinieron. ¿Qué tan vinculante pudiera ser este tipo de pronunciamientos hoy en la actualidad si los mismos integrantes de la Asamblea General de la OEA no lo son, por ejemplo, en situaciones álgidas, como es el caso de Honduras, ¿no? Un caso muy representativo. No, por supuesto que no. Lo que hacen es ruido, pero eso lo tienen muy claro los patrocinantes de este tipo de funcionarios y de instituciones o de organismos como la Organización de los Estados Americanos. No es vinculante, pero se puede utilizar como excusa para intervenir en los asuntos internos de otro país, inclusive como ha ocurrido en el pasado, para invadir países y luego con la actuación de la OEA convalidar violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional, como es el caso. Así que de todas maneras nosotros debemos estar alerta, pero lo que llama la atención es el lastimoso papel de la CIDH, que alguna vez, por ejemplo, bajo la presidencia del embajador Andrés Aguilar Maudsley, al principio de los años 80 y en el 79 en concreto, tuvo el valor de enfrentar a las dictaduras del sur, al riesgo que significaba. Cuando había luchadores de derechos humanos, las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, la Vicaría de la Solidaridad en China, se acabaron los luchadores de los derechos humanos, inclusive con algunas excepciones, hasta por la buena razón de que el continente se ha democratizado, pero ahora tenemos los burócratas de los derechos humanos, gente que está pagada, mantenida, pero sobre todo educada, financiada por organismos subversivos que tienen la sede en Washington, como el National Endowment for Democracy y la American University, que como ya dije, es una cantera de burócratas ultraderechistas de los derechos humanos, que además tienen el financiamiento del Estado de Israel, y eso explica por qué callan situaciones que deberían denunciar ante la comunidad internacional, porque ocurren o en este continente o causado por países miembros del sistema interamericano, como fue el caso del gueto de Gaza. Y estos pisos estos silencios que usted está denunciando, entonces, ¿qué pisos genera? ¿Qué situación genera? ¿Por qué estamos dialogando hoy de estas repercusiones de ese informe que inclusive sabemos no ha tenido tiempo, inclusive cuando se enteró ya de algunos rumores sobre lo que decía el informe, al otro día apareció publicado? ¿Por qué suceden esos ruidos o alteraciones en las comunicaciones? Ruido por un lado y silencio por los otros. En el caso de los informes sobre Venezuela, pues lo entregan a los medios antes que al país interesado. Se basan sobre informaciones telefónicas, internet recibidas de sectores como el diario El Nazi, ONAL,
de Venezuela o la emisora golpista y escandalosa amarillista Globovisión y toda la fauna de dictadores mediáticos que no aceptan que en Venezuela se está produciendo un cambio democrático que ha acabado con los privilegios que antes los dueños de medios, los empresarios que has disfrazado de periodistas y personajes similares. ¿Están relacionados estos hechos o estas denuncias y presentaciones de las cuales habla el informe con las elecciones de septiembre aquí en Venezuela, señor embajador? Ya por último. Siempre, no solamente la CIDH, sino Human Rights Watch. Cada vez que se acerca un proceso electoral en Venezuela comienzan a reventar escándalos artificiales o esfuerzos de difamación para tratar de afectar el resultado electoral. La realidad es que a pesar de todo esto nos hemos mantenido en un 60% de apoyo al proceso bolivariano. Y quién sabe si no fuese por esta difamación y estas campañas perversas inspiradas desde el Potomac, pues todavía sería mayor la diferencia entre un gobierno comprometido con la democracia y la justicia social y una oposición que representa al pasado más egoísta de nuestra historia. Muchas gracias por su tiempo, señor embajador. Muy buenas tardes. Marcela. Dialogábamos. Bien, amigas, escuchamos una entrevista en exclusiva concedida por el embajador Roy Chaderton Matos a nuestra cadena hermana Telesur. De esta manera despedimos este avance de la noticia.